Buenas tardes o buenos días. Sigo con el último de los videos que corresponde al gran tema de diagnóstico de violaciones a los supuestos del modelo de regresión lineal gaussiana. Recuerden que lo que teníamos era la base de datos de gasto óseo, era una submuestra de la muestra de la encuesta de ingresos y gastos de los hogares 2013 de Costa Rica, y lo que se está es tratando de predecir el gasto en ocio. El ocio es gastarlo en el cine, en el teatro, en conciertos, en ir al estadio, y en función de varias variables. Teníamos originalmente dos modelos, un modelo grande que tenía toda esta información, el gasto en ocio predicho por aproximadamente 10 variables, y después, o 12 variables, y un modelo reducido que lo habíamos encontrado con el modelo Redux. Vean aquí el summary del modelo grande. Ustedes pueden ver que tiene todas estas variables. Y el modelo Redux, que tenía nada más unas cuantas variables: edad jefe, miembros perceptores e ingreso total. Recuerden además que ya habíamos detectado que no teníamos normalidad, o sea, en ninguno de los dos modelos podíamos suponer normalidad. La linealidad es un poco sospechosa, entonces tenemos que profundizar un poco más en la linealidad, sobre todo por valores extremos. Y aparte también algunos diagnósticos, el análisis gráfico nos decía que no teníamos homocedasticidad, no podíamos suponer homocedasticidad, pero, y sobre todo por valores extremos, pero algunas de las pruebas nos decían que sí podíamos suponer homocedasticidad. Entonces, vean que en todos los casos uno de los grandes problemas fue los valores extremos. Así que a continuación vamos a analizar las medidas para valores extremos. En realidad, la medida más conocida para analizar valores extremos son los residuos. Y podemos tener los residuos corrientes, que están en términos de las unidades de medición, pero tenemos también los residuos estandarizados y los residuos estudentizados. Los residuos estandarizados se distribuyen como una normal y los residuos estudentizados se distribuyen como una T-student. Como tenemos un tamaño muestra relativamente grande de 200 hogares, entonces nosotros podemos aplicar los criterios de la distribución normal estándar. En otras palabras, si tenemos residuos estandarizados o estudentizados que son mayores a 2 o menores a -2, los podríamos considerar valores extremos. Si tenemos residuos estandarizados o estudentizados mayores a 3 o menores a -3, entonces en este caso tenemos, eso sí se podrían considerar valores muy extremos. Y algo que tenemos que tratar de hacer es explorar por qué es que se dan esos valores extremos. Así que R tiene estas funciones para calcular los residuos estandarizados con R estándar, los residuos estudentizados con R student y los residuos corrientes con residuos. Vamos a analizar los residuos del modelo reducido, que deben ustedes analizar, hacer lo mismo para el modelo grande. Ven aquí nada más para, podemos explorarlo. Esto no se hace muy comúnmente en trabajos de investigación. Yo lo hago para efectos pedagógicos. Y es que ustedes puedan ver los gráficos box plot de cada una de esas variables. Noten entonces cómo aquí tenemos la distribución de los residuos corrientes, los residuos estandarizados y los residuos estudentizados. Vean, y creo que queda claro que tenemos un valor extremo negativo. En otras palabras, los residuos negativos quieren decir que nuestro valor observado es muchísimo menor que el predicho. Y aparte tenemos residuos positivos en todos los casos. Esto lo que quiere decir es que tenemos casos cuyo valor observado es considerablemente más alto que el valor reportado. Si estamos hablando de gasto en ocio, esto quiere decir que hay algunos hogares que gastan bastante en ocio. Por ejemplo,
posiblemente van a conciertos muy caros y va toda la familia. O van al estadio y va toda la familia. O gastan mucho en algunas actividades. Estos son los residuos estudiantizados y tenemos estandarizados y corrientes, y también tenemos otra medida que se conoce como los leverage. Si los residuos me permiten analizar los valores extremos en Y, los leverage me permiten analizar los valores extremos en el conjunto de variables predictoras. En otras palabras, los leverage me permiten analizar los valores extremos en X. Los leverage son los valores que están en la diagonal de la matriz hat. Por eso es que la función en R se llama hat values. Tenemos también otras medidas que no son necesariamente de valores extremos, sino de valores influyentes. Los DF-fit son medidas que me dicen que hay un caso que si se quitara, el valor predicho cambiaría mucho. En otras palabras, ese caso es muy influyente en el valor predicho. La D de Cook es un valor influyente en todo el conjunto de valores predichos. Así que nosotros lo que podríamos decir es que si quitamos ese caso, el caso que tiene una D de Cook muy alta, eso lo que quiere decir es que el R cuadrado me podría cambiar mucho. Porque el R cuadrado es un resumen de los valores predichos. Por último, también están los DF betas. Los DF betas afectan los betas. Entonces, si tenemos un caso con un DF beta muy alto, esto lo que quiere decir es que tendríamos, si quitamos ese caso, la estimación de los betas, o sea, la estimación de las pendientes o del intercepto, cambiaría mucho. Incluso lo cambiarían tanto que ese coeficiente podría dejar de ser significativamente distinto de 0. Generalmente, la forma para analizarlos es con gráficos, aunque podemos hacer un summary para que vean estos valores. Por ejemplo, lo de los leverage siempre están entre 0 y 1. Vean que la mayoría de los valores son bastante bajos, por debajo de 0.02, pero tenemos un caso con un leverage de 0.2676. Eso es considerablemente alto. DF-fits, vean que también tenemos la mayoría cercanos a 0, pero tenemos un DF-fit de casi menos 1 y tenemos el DF-fit más alto, que es mayor a 1.47. Adicionalmente tenemos de distancias de Cook, la mayoría son bastante pequeñas, pero el caso con la de Cook más alta es un caso con 0.34, con un valor de 0.3478. Así que eso es considerablemente más alto y posiblemente tenemos ahí un valor influyente. Dentro de los DF betas, vean que también aparentemente la mayoría se centran en el valor estimado, los valores estimados para cada uno de los casos, pero tienen aquí también, o sea, se podrían comparar con los valores de los betas. Vean cómo el intercepto está en alrededor de 3.43, pero habría un caso que la diferencia con el intercepto sería de menos 4.836. O en este caso, una diferencia mayor a 3.981. Entre el valor observado, o sea, el beta estimado, y el beta estimado si quitamos ese caso. Igual en los otros casos, y ustedes los pueden ver aquí. Ahora bien, como les digo, la mejor forma de analizar los leverage y los residuos, los leverage y los casos influyentes es con gráficos. Generalmente podemos definir los límites a partir de los cuales ya sabemos que tenemos casos extremos. En los residuos estandarizados y estudiantizados son los famosos 2 y menos 2 y 3 y menos 3. Para el leverage tenemos el 2P entre N. Así que vean cómo aquí definimos el 2P entre N y me daría, vean aquí el valor, para que ustedes lo vean, me da 0.04. Todos los leverage que sean mayores a 0.04 se podrían considerar como extremos en X. Veamos entonces aquí un gráfico. Aquí yo estoy graficando los valores predichos
contra los leverage. Los valores predichos contra los leverage. Entonces, y le voy a poner un upline justo en el límite left que yo estimé anteriormente. Aquí. Y vean cómo con este identify que tengo aquí, yo puedo identificar qué casos son con la variable identify. Si yo le pongo aquí, estoy pegándolos en los valores que son más altos en el leverage. Y lo termino. Vean que me aparece el caso 158, el caso 2, el caso 48, el caso 55 y el caso 81. Todos esos son valores extremos en X. Y tendríamos que estudiar para entender por qué es que son valores extremos en X. Yo también puedo identificarlos con esta función que se llama text, que vean cómo le cae el mismo valor encima, particularmente a este, que es el más extremo, mayor a 0.15. Yo también puedo, y esto es lo más interesante con cualquiera de estos valores, de estas medidas, hacer un gráfico de predichos contra residuos estandarizados y ponderar los puntos con alguna medida, por ejemplo, con el leverage. Vean, si yo aquí lo hago, esto es lo que se conoce como un gráfico de burbujas. Y vean que aquí tengo esta burbuja grande, esta burbuja pequeña, esta y esta. Voy a finalizar y vean lo que me sale. Este caso es el que tiene el leverage más alto. Pero como tiene un residuo tan bajo, eso lo que quiere decir es que este caso, el 158, es extremo en X, pero no es extremo en Y. Es extremo en X, pero no es extremo en Y. Este otro caso, más bien, que es una burbuja muy chiquitita, el caso 192, este es extremo en Y, porque vean que tenemos un residuo estandarizado mayor a 8, pero no es extremo en X. Los que más me preocuparían, aunque no tengan una burbuja tan grande, es el caso 37 y el caso 2, porque son tanto extremos en Y, vean que tiene un residuo estandarizado mayor a 2 y este menor a menos 2, y tienen leverage muy altos. El 192, el 158, el 2 y el 37 se vuelven casos sospechosos que debería de analizar. Sobre todo me voy a centrar en estos tres casos, el 2, el 192 y el 158, que nos van a seguir saliendo paulatinamente. Vean además cómo este gráfico de predichos contra residuos ya lo habíamos analizado y lo que nos decía era que sugería que teníamos heterocedasticidad porque tenía forma de megáfono. Pero vean que algo que genera la forma de megáfono son precisamente estos valores extremos, esta burbuja grande, que son valores extremos tanto en X como en Y. Estos posiblemente son los que me están generando la heterocedasticidad. Veamos, hagamos el mismo análisis, pero con los de FFIT. Entonces, vean que las burbujas ya son más grandes, porque aquí ya estoy tomando en cuenta más información, hay más diferencia. Vean que aquí tengo este caso, este caso, este caso, este caso y este caso. Y vean que vuelvo a tener los mismos extremos, pero ahora lo que me dicen es que este caso 192, que tenía un residuo alto y un leverage alto, en realidad tiene un DF-fit alto, producido por el residuo. Este tiene un DF-fit alto, producido por el leverage. El 2 y el 37 tienen DF-fits altos, el 78 también, porque tienen tanto residuos estandarizados altos como leverage altos.
Esto lo que quiere decir es que estos casos, el 2, el 158, el 192 y el 78, son casos muy influyentes que pueden hacer que mis conclusiones cambien en términos de los valores predichos. Puedo también definir un límite. El límite del DF-Fit es 2 por P entre raíz de N. Y hago otro gráfico con estos uplines. Nuevamente vean cómo aquí tengo los que me salen de estas bandas, son los que considero extremos. Y vean que son nuestros sospechosos usuales. El 78, el 192 y el 2. Que son los que tienen DF-Fits altos, residuos estandarizados también altos. Vean que tienen residuos estandarizados altos y DF-Fits que se salen de las bandas o de las barreras o de los límites que consideramos esperables. Estos 2, 78 y 192 son casos extremos. Hagamos el mismo análisis con la de Cook. Vean que aquí tuve que cambiar las dimensiones. Y nos vuelven a salir los sospechosos usuales. El 78, el 192 y el 2. Estos son casos que tienen residuos estandarizados altos. Este también. Y aparte tienen DD-Cooks altos. Esto quiere decir que si yo quito de la regresión los casos 78, 192 y 2, el R cuadrado me puede cambiar mucho. Ahora, ¿son suficientemente extremos? Para eso hago estos límites. Y aquí tengo con los límites. Y resulta que ninguno de ellos está por afuera de las bandas. Así que, a pesar de que estos valores se pueden considerar como altos en términos de la de Cook, ninguno de ellos es tan alto como para afectar las conclusiones. Ninguno de ellos es tan alto como para afectar las conclusiones. ¿Dudas al respecto? Vean que los límites de la de Cook se hacen con la función QF, porque los estudiosos de la de Cook han concluido que la de Cook tiene una distribución F. Entonces, esto me permite calcular cuantilos de la distribución F para determinar los límites o las barreras. Por último, voy a explorar también los DF-betas. Vean aquí, voy a empezar con los DF-beta del ModReduce. Vean que tengo todos estos. Y vean que tengo DF-betas para cada una de las variables. Así que voy a empezar con la del ingreso total, que es la columna 4. Empiezo. Y vean que aquí, en lugar de interpretar, en lugar de hacer el gráfico con respecto de los residuos y los valores predichos, lo hago con la variable independiente, que en este caso sabíamos que es ingreso total. Me estoy refiriendo al ingreso total, así que hago aquí también. Hago un gráfico del ingreso total contra los residuos estandarizados y ponderado con los DF-betas. Aquí tendríamos entonces el gráfico en términos de ingreso total. Ponemos este upline y también identificamos, que vean que aquí tendría este caso
y este caso, que son los que tienen los DF betas más altos. Y vean que no es extraño que encontremos los sospechosos usuales. El 2, el 192 y en este caso también el 158. Si yo quito estos casos, estos me harían que el beta de ingreso cambie bastante. Lo puedo analizar también para alguna de las otras variables. Por ejemplo, puedo también identificar cuáles son estos extremos. También yo podría analizar los valores extremos con un gráfico entre el ingreso total y sus DF betas. Aquí los límites, estos sublines no son tan informativos, pero vean que nuevamente me dice cuáles son los más extremos y que tienen que ver con ingresos totales. Estos ingresos totales extremos y un ingreso total no muy extremo, pero que tiene un DF beta considerable. Vean que nuevamente lo que tendríamos son estos valores extremos. Déjenme. ¿Qué tenemos nuestros sospechosos usuales? El 192, el 2, el 158 y el 91. También lo puedo hacer para otras variables. También lo puedo hacer para otras variables como el de miembros Percept. Entonces, lo podría hacer con esta variable. Vean entonces cómo lo hago para la variable miembro Percept. Y vean cómo nuevamente obtengo algunos de nuestros sospechosos usuales, el 192 y el 78, que son los que tienen las burbujas más grandes. También se puede observar con este gráfico, con los valores extremos. Y nuevamente podemos ver que son los mismos que estábamos esperando, por ejemplo, el 78. Estos son en general las formas como podemos inspeccionar. ¿Qué haría falta? Tratar de entender cuáles son esos casos, buscarlos en la base de datos y tratar de describir cómo son. Vean entonces qué puedes tratar de identificarlos. Yo aquí le estoy haciendo un summary a las variables la variable dependiente y las variables independientes. Y aparte, tratar de identificar qué valores tienen estas, identificando el gasto ocio por sus filas y sus columnas. Vean, por ejemplo, el caso 2. El caso 2 dice que este hogar gasta 52.084 colones en ocio. Es muy cercano a la media. Sin embargo, tiene una edad, el jefe del hogar es viejo. Eso quiere decir que deberían de gastar más. Cuando los jefes son más viejos, por el modelo de regresión gastan más. Hay dos perceptores y sobre todo, vean que tiene un ingreso bastante alto. Tiene un ingreso de 4.746.602 este hogar. Así que por el ingreso que tienen es que deberían de tener un gasto en ocio más alto. Por esto es que es un valor extremo, porque tiene un ingreso muy alto, pero un gasto en ocio relativamente promedio. Igual estos otros casos, el caso 158 y el caso 192, el hogar 158 gastó 204.752 colones en gasto de ocio. Y el 192 gastó 574.565. Cuando el gasto en ocio promedio es de alrededor de 42.000 colones. Estos son valores extremos, no tanto por las X que tienen, porque sí tienen ingresos altos, pero sobre todo porque tienen gasto en ocio bastante altos. Y eso es lo que hace que tengan
que tengan, que sean valores extremos que también podrían ser influyentes. Véanlo ¿por qué? Porque a mayor número de perceptores, mayor gasto en ocio, mayor ingreso, mayor gasto en ocio, pero a mayor edad, menor gasto en ocio. Veamos, yo también podría excluir aquí, voy a empezar excluyendo el 2, que era un valor extremo por debajo. Vean entonces el summary, los coeficientes. ¿Qué pasa si yo creo una nueva base quitando el menos 2? Estimo un nuevo modelo y vean cómo me cambian los coeficientes. Los coeficientes del intercepto me pasa de 8.454 a 7.513. El coeficiente de la edad de jefe me pasa de menos 412 a 406, o sea, no cambia mucho. El de miembros perceptores pasa de 12.800 a 12.700 y el de ingreso total pasa de 0.04 a 0.04. El caso 2 era un valor extremo, pero no era influyente, no me hacía que cambiaran tanto o sea, no era valor influyente en los DF betas, no me cambiaban mucho los betas. Sin embargo, vean el summary. En este caso, paso un R cuadrado original de punto 2861 y si quito el caso 2, el R cuadrado ahora me pasa a 0.31. El quitar el caso 2 hizo que me aumentara el R cuadrado. Ahora voy a quitar también el caso 192 y el caso 158, que ya habíamos detectado que eran también valores extremos. ¿Qué pasa si también, aparte del 2, quito esos casos? Vean cómo el R cuadrado más bien me bajó. En lugar del punto 31, ya nuevamente me bajó punto 2996, o sea, punto 3. Pero estos eran valores influyentes en las betas. Vean cómo cambia bastante el intercepto, me pasa de 8.000 a 12.000. La pendiente de edad jefe no cambia tanto, pasa de menos 412 a menos 387, pero el coeficiente de miembros perceptores pasa de 128.000 de 12.800 a 9.800. Y la pendiente de ingreso pasa de 0.04 a 0.03. El quitar estos valores me hace un cambio en los coeficientes. Y aparte, vean, en el modelo original, que es el que tenemos aquí, el modelo Redux, los coeficientes que eran significativos eran miembros significativamente distintos de 0, eran los de miembros perceptores e ingreso total. Con este modelo, en realidad me ocurre lo mismo, son básicamente los mismos. No me cambia mucho en términos de las conclusiones, en lo que me cambia bastante es en la magnitud de los coeficientes. Este sería parte del análisis porque entonces ustedes tendrían que decidir si quitan o no quitan estos casos. Con esto terminamos no solo el video sobre valores extremos e influyentes, sino todos los videos del tema 3 sobre diagnósticos de violación a los supuestos de regresión. Muchas gracias.